Atlántida Más Fácil, la primera cuenta de ahorro que puedes abrir desde tu celular. Descarga Atlántida Móvil. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presenta. En las últimas horas, el mandatario Juan Orlando Hernández ha rendido un informe a la nación sobre los alcances y logros de su participación en la Cumbre del Clima que se desarrolla en Madrid, España. La comitiva hondureña ha estado liderada por el propio presidente de la República, Juan Orlando Hernández, integrada también por el señor canciller de la República, Lisandro Rosales, la ministra de Finanzas, Rocío Távora, el ministro comisionado de Copeco, Gabriel Rubí, el asesor en materia de cambio climático, Marlon Escoto, y el ministro asesor presidencial, Marco Mirense. La cumbre todavía tiene lugar en Madrid, España, pero ya la comitiva liderada por el presidente Juan Orlando Hernández ya ha retornado al país. Lo central en esta cumbre respecto a la participación de Honduras ha sido el posicionamiento del presidente Hernández, solicitando la readecuación de la deuda externa. Hoy nos preguntamos en el foro de Canal 10, ¿por qué Honduras solicita hoy la readecuación de la deuda externa? Más aún en un foro de suma importancia como lo es la Cumbre Mundial del Clima, y más aún tomando en cuenta los efectos del cambio climático respecto a este tema de la sequía en uno de los países más pobres del mundo como lo es Honduras. Antes de presentarle a mis invitados, presento brevemente lo que ha dicho el presidente Juan Orlando Hernández a su regreso de Madrid, España. Hemos llegado a hacer un planteamiento muy concreto. Honduras apenas es responsable del 0.003 de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Pero somos uno de los 3 países más afectados en los últimos 20 años por las consecuencias del cambio climático. Eso está documentado técnicamente, medido técnicamente. Cada año en el corredor seco tenemos que darle literalmente alimentos a la gente para no permitir que ellos sufran hambruna. En consecuencia, creemos que de la deuda que Honduras ha venido pagando religiosamente y que hoy tenemos las mejores calificaciones de la historia, no estamos pidiendo limosna de condonación, porque para nosotros es mala palabra. No estamos pidiendo condonación ni estamos pidiendo limosna. Lo que estamos pidiendo es que si nosotros tenemos deuda con los bancos multilaterales, el equivalente a 2 años de lo que pagamos, nosotros lo podamos invertir en estas obras que tienen que ver con mitigar o adaptarnos a la nueva forma que nos trae el cambio climático. Más bien es hacer un aseguramiento del crecimiento de nuestra economía. ¿Por qué? Porque si una caja rural antes producía con agua de lluvia y ahora se ha disminuido su producción, si tiene una fuente de agua en su cuenca, la cuida bien, tiene un sistema de riego, va a producir 5 veces más dinero que lo que producía antes. Si eso lo dimensionamos en toda la agricultura nacional, se imaginan ustedes el crecimiento económico que vamos a tener. Ahora, vámonos a lo más sentido. ¿Qué pasó aquí en Tegucigalpa este año con el tema del agua? Pero las cuencas cambiaron de un año para otro. Lo expresado por el presidente Juan Orlando Hernández. En la Cumbre Mundial del Clima. Vamos a colocar en pantalla video del desarrollo de la Cumbre Mundial, porque el presidente Juan Orlando Hernández también desarrolló su agenda externa a la cumbre. Por ejemplo, se entrevistó con el presidente español Pedro Sánchez. Coloquemos nuevamente el video en pantalla para que usted vea cómo se desarrolló la plenaria de la Cumbre Mundial.
En principio esta cumbre mundial del clima tenía lugar Chile, pero debido a la situación política y social por la que transita esta nación sudamericana, el video, compañeros, por eso se tuvo que trasladar a Madrid. Por eso se tuvo que trasladar a Madrid, España. Bueno, vamos a saludar ya, ahí está el presidente Juan Orlando Hernández, en la plenaria de la Cumbre Mundial del Clima. Le tocó disertar también en compañía del presidente Carlos Alvarado de la hermana nación de Costa Rica. Ahí está en el momento que el presidente Hernández planteaba. Ahí se entrevistó también con el secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres. Saludo en principio al señor canciller de la República, Lisandro Rosales. Buenos días, canciller. Muy buenos días, Eric. Buenos días al pueblo hondureño. Contento de poder compartir con usted esta importante reunión que se dio en Madrid, el Foro del Cambio Climático, auspiciado por las Naciones Unidas a través de su oficina de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Pero más que un cambio climático, yo creo que ya estamos viviendo una emergencia climática. Y es aquí donde el presidente Hernández ha venido a exponer en esta reunión de alto nivel que se dio en Madrid, la importancia que hay de que abordemos esto como una emergencia en primer lugar, y segundo, que abordemos esto como los países que más hemos visto afectados. Ustedes miraban la fotografía con el presidente Alvarado, pero también ahí estaba el primer ministro de Holanda, también estaba la primera ministra de Bangladesh, estaba Antonio Guterres, Nancy Pelosi también participó en ese foro, y tuvimos una importante participación de la primer ministro de las Islas Marshall. Esta es una pequeña isla en el Pacífico que es una de las más afectadas por la emergencia climática, ya que su nivel de los mares están creciendo y es una amenaza de vida o muerte la que están viviendo ellos en este sector. Así que son espacios que se dieron, hubieron un sinnúmero de reuniones bilaterales, tanto con el presidente Pedro Sánchez como con otros actores que tienen que ver con el tema climático, el Fondo Verde del Clima, también estuvimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, y la propuesta del presidente no es no pagar la deuda, es un moratorio al servicio de deuda. Honduras paga todos los años en su presupuesto aproximadamente 40.000 millones de lempiras en servicio de deuda externa. De esto, el 30% es de los multilaterales, Banco Mundial, BID, BESIE, Banco Europeo de Desarrollo, y de ello lo que se quiere es que por un periodo de 2 años lo utilicemos justamente para atender la emergencia climática, en virtud de que seguimos siendo lamentablemente uno de los 3 países más afectados por el cambio climático. Perfecto, me quedo con 2 premisas del canciller de la República. Honduras no está pidiendo condonación. El cambio climático nos ha llevado, dice el canciller de la República, a una emergencia. 2 premisas del canciller de la República. Saludo ahora al ministro asesor presidencial, Marco Mirense. Buenos días, Marco. Buenos días, Eric. Un gusto estar acá en Foro Canal 10. Un saludo a los amigos televidentes. Fíjate que yo quisiera comenzar con el llamado que el presidente Hernández hizo en el foro, y creo que de ahí parten todas las premisas y toda la lógica de las acciones, y es que es una grave injusticia, un tema de dignidad humana, Eric, lo que en Honduras miles de familias sufren a causa de que sea una situación totalmente desigual. Somos el país, o de los 3 países más vulnerables en el mundo. En los últimos 20 años, el índice German Watch nos ubica en los países que más eventos climáticos de afectación hemos tenido del mundo. No obstante, somos un país que apenas emite el 0.003% de emisiones de dióxido de carbono, es decir, somos de los países que menos emiten contaminación y somos de los países que más somos afectados o somos más vulnerables en cambio climático. Partiendo de esa premisa, ¿cómo es posible que sacrificando recursos propios nosotros tengamos que invertir en áreas que podrían ser a temas de contingencias a causa del cambio climático, que como lo señaló el canciller ahora es emergencia climática, pudiéndolo hacer con recursos del Fondo Verde, pudiéndolo hacer con recursos de la cooperación para poder mitigar y para poder adaptarnos a una realidad que hoy, Eric, es lo que enfrentamos como emergencia climática? Y esto no solo afecta el tema económico, es un tema de dignidad humana, es un tema que podemos ver día a día en la producción del campo, es un tema que en mi ciudad, por ejemplo, La Ceiba, hace 1 mes y medio, apenas el 9% de abastecimiento de agua potable, por ejemplo, teníamos. Y es un tema también que impacta hasta los desplazamientos humanos, la migración climática.
en los municipios del corredor seco son un fenómeno ahora directamente proporcional a los cambios del clima. Bueno, previo al foro nos hemos preparado y la última nota periodística respecto a la deuda externa de Honduras. La deuda pública de Honduras alcanzó los 9.035,1 millones de dólares en el primer semestre de este año 2019, lo que supone un incremento de 363,1 millones de dólares, o sea, un incremento de 4.2 respecto al mismo periodo del año 2018, según un informe publicado por el Banco Central de Honduras. En términos absolutos, la deuda hondureña aumentó en 4,2% respecto a los 8.672 millones del primer semestre del año 2018, indicó un informe del Banco Central de Honduras. Agrega aquí el informe que el 81,2%, o sea, 7.333 millones de dólares, corresponden a la deuda externa. Vea qué interesante. Bueno, Canciller de la República, reiteremos esta premisa. ¿Qué es lo que está solicitando el gobierno de Honduras? ¿Condonación o readecuación? Ninguna de las dos, una moratoria. Lo que buscamos es una moratoria, o sea, que lo que tenemos de servicio de deuda para estos próximos 2 años, utilizar el 30% de esto, o utilizar estos recursos, perdón, no el 30%, el 30% es lo de los multilaterales de crédito, BID, Banco Mundial, BCE, Banco Europeo de Desarrollo, utilizar estos recursos para invertirlos directamente en acciones que tengan que ver con atender la emergencia climática. Acciones como buscar sistemas de riego, garantizar el acceso a agua en las zonas urbanas y urbanas marginales, las zonas rurales, garantizar que los agricultores puedan tener acciones de mitigar los desastres que les han dejado en el pasado. Solo un dato interesante, este año 2019 hemos tenido un déficit en la zona oriental del país, parte por donde es usted, de un 60% de déficit de lluvias. O sea, ha llovido 60% menos. Lugares como Jamastán, donde antes no se tenía esta situación, Olancho, han sufrido grandemente el déficit de lluvia, y esperamos que para los próximos días tener un inusual comportamiento de los frentes fríos que usualmente dejaban inundaciones o cantidades significativas de lluvia para continuar ese abastecimiento durante el verano del próximo año. Así que este mes de diciembre va a ser un déficit también de lluvias provocados por el frente frío, y pues las amenazas que tenemos son latentes de continuar con esta problemática. Recuerde que en Honduras no solo es la problemática de hay o no hay lluvia, también eso nos conda las consecuencias del gorgojo descortezador del pino. Eso es una consecuencia de la emergencia climática. Tenemos el dengue, que también es una emergencia climática que ha venido mutando de un simple dengue a un dengue grave, pasando por Zika, dengue y chikungunya, que eso nos ha generado pues un impacto muy fuerte en la salud pública, y otros factores que vienen a generar el cambio de ciclos en la agricultura y en otros procesos. Entonces los recursos se requieren para garantizar agua para la vida, garantizar acceso a crédito a los productores del campo para poder transformar su agricultura de una simple agricultura esperando la lluvia a agricultura de riego por goteo, riego controlado, el uso de invernaderos o cazamayas para poder tener una agricultura de ciclos completos, y de esta manera poder potenciar lo más importante que es la subsistencia del ser humano. Vea qué interesante respecto a lo que nos ha dicho el Canciller de la República. Aquí en este informe del Banco Central se detalla que el servicio de la deuda pública entre enero y junio alcanzó los 957,1 millones de dólares, de los cuales 801,5 millones fueron para el pago de capital y 155,6 millones a intereses y comisiones, indicó el Banco Central de Honduras. Entonces usted me dice, Canciller, de que, enfóqueme aquí al Canciller de la República, por favor, que lo que ha solicitado el presidente no es condonación, no es readecuación, sino es un moratorio del servicio de deuda. No pagar por 2 años esos montos que se tienen que pagar para servicio de deuda, específicamente con algunas instituciones de crédito, y de esa manera poder utilizar los recursos a través de diferentes mecanismos financieros en reducir o
atacar directamente el impacto que nos genera la emergencia climática que estamos viviendo. ¿Para proyectos, me dice? Proyectos de agua, proyectos de agricultura, proyectos de mitigación, proyectos de reducción de vulnerabilidad, reforestación y todo lo que nos viene en el conjunto de la amenaza que tenemos producto de la emergencia climática. Perfecto. Marco Midense, según este informe del Banco Central, el 61,1%, o sea, 4.482 millones de dólares de la deuda externa, se contrató con organismos multilaterales. 25,5%, o sea, 1.869 millones con instituciones financieras y proveedores. Y el 13,4%, o sea, 981 millones de dólares con bilaterales. ¿Con quién sería esta morosidad en el pago del servicio de la deuda externa? Bueno, Eric, siguiendo un poco las líneas de lo que el presidente mencionó en la cumbre, estamos apelando a los multilaterales, apelando al mandato de las cartas constitutivas, que son precisamente para promover desarrollo en los pueblos. Pensábamos, por ejemplo, que la cantidad que mencionaba el canciller, más o menos un 30% del servicio de la deuda, que va destinado a multilaterales. ¿Qué pasaría si nosotros pedimos que se postergue 2 años el plazo en que pagamos esos dineros y redirigimos esos recursos a poder potenciar algo que puede cambiar la manera en que se hace agricultura en el país, la manera en que se hace adaptación para sistemas productivos y la manera en que gerenciamos el uso del agua? Que eso es bien importante y es fundamental. Si imagina usted una inversión de choque que pudiéramos nosotros promover, sistemas de riego inteligente con cosechadoras de agua en el campo, que pudiéramos promover sistemas de adaptación para incrementar la productividad. Mencionaba el canciller, por ejemplo, una casa maya. Ayer escuchábamos el caso de una señora que se financió una casa maya e incrementó 5 veces la productividad con estructura protegida. No digamos, Eric, lo que yo considero y consideramos todos, que va a ser tal vez el tema más importante del siglo XXI, con lo que nuestros hijos y nietos van a estar liderando, y me refiero al tema del agua. Al tema del agua, que para nosotros hoy posiblemente lo tomamos por sentado, pero que puede ser tal vez el tema de conflicto del siglo XXI. Y aquí en Honduras vivimos extremidades con este tema. Por un lado tenemos extremas sequías y por otro lado tenemos extremas inundaciones. Y así como mencionaba el canciller, oscilaciones, como mencionaba, por ejemplo, del sector oriental, hemos empezado a sufrir ya en lo que significa 1/3 del país, el corredor seco, lo que es occidente y sur del país. Esto es 1/3 de la extensión territorial, pero más importante aún, viven 2.4 millones de personas, casi 1/3 de la población de Honduras. Y es en el corredor seco donde las fajas de pobreza, la exclusión se da, y estamos empezando a ver cómo la falta de una gestión de agua puede significar exclusión social. Por eso es que repetimos, Eric, la importancia de que nos permitan, con esta idea innovadora, esto es una forma de retar el status quo, Eric, esto es repensar la manera en que estamos nosotros idealizando, digamos, un concepto de lo que deberían ser las multilaterales y son, optimizar el desarrollo de los pueblos, y cómo nosotros como Estado repensamos la manera en que redireccionamos los recursos. Como ejemplo, durante los últimos 5 años en Honduras, recurrentemente estamos decretando emergencia, cuando es un tema que deberíamos de estar contemplando como una realidad, como una emergencia. ¿Por qué no mejor hacemos una inversión más dirigida a sistemas productivos, más dirigida a gestión de agua, para poder atacar este tema que es de dignidad y, como le digo, que es de desarrollo humano? Entonces, básicamente no es una condonación, es sencillamente pensar de cómo podríamos postergar el plazo de pago de estos dineros que hoy se van al servicio de la deuda, más o menos un 30% de lo que usted leía ahí, que se van multilaterales, y redireccionar esa plata para poder hacer, como le digo, inversiones en campos que verdaderamente contribuirían y serían una inversión directamente para el desarrollo del país en las zonas más necesitadas. Bueno, vamos a escuchar ahora lo que decía en su momento también en la cumbre del clima el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, porque Honduras, como parte de esta deuda externa, tiene un alto endeudamiento con el BID. ¿Qué ha dicho Alberto Moreno en la cumbre del clima respecto a esta petición del gobierno de Honduras? Adelante. Ese ha sido un problema endémico que ha tenido Honduras por ahí. Los ahorros de los hondureños se van por esa vía, y obviamente todo lo que sea mejorar la gestión de esa empresa va a darle espacio al gobierno hondureño para poder usar esos recursos para educación y para atender
las mayores necesidades de los hondureños. Sí, bueno, nosotros queremos ayudar. Esto es un tema que venimos viendo desde hace muchos años, que no ha sido fácil, pero todo lo que sea mejorar la gestión de esa empresa es fundamental para el éxito de todos los hondureños. Lo que sabemos es que la energía es cara cuando se le compara con otras, que no todo el mundo paga por esa energía y que está mal gestionada la empresa. Alberto Moreno, reaccionando ante la petición del presidente Hernández, no lo mire muy convencido Alberto Moreno, presidente del BID. ¿Qué esperan ustedes de los organismos internacionales, canciller de la República? Primero que se toquen la conciencia, porque Honduras ha sido un excelente pagador. Honduras cuenta con unas cifras macroeconómicas importantes y muy limpias, que han permitido que Honduras vaya mejorando en su calificación de riesgo, y eso lo que hace es que los recursos que se le colocan a Honduras vayan mejorando en sus intereses. O sea, Honduras hace 10 años costaba más prestarle a Honduras para inversión que lo que le cuesta ahora. Usted mismo leía que casi un gran porcentaje es para directamente a capital y es poco para intereses, porque hemos logrado reducir el número de intereses que se paga producto de los recursos que se necesitan para inversión en el país. Entonces, ya ha habido diálogo con los diferentes multilaterales. Le mencionaba el BID, que usted tenía, Luis Alberto, en pantalla. También ayer justo se mantuvo una reunión con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Se ha tenido pláticas ya con el Banco Mundial a través de la Secretaría de Finanzas. Doña Rocío Tauer ha estado en pláticas con la presidenta del Banco Mundial y con otras instancias multilaterales donde se les quiere hacer conciencia de la importancia que tiene para Honduras poder atacar esta emergencia climática. ¿Cuánto representa para Honduras en el presupuesto nacional año con año este tipo de situaciones que yo le mencionaba, gorgojo, dengue, inundaciones, sequía? Aproximadamente entre 200 y 600 millones de lempiras al año, que Honduras pone con propios recursos y que atiende de manera oportuna. Millones de dólares. De lempiras. De lempiras. Eso es lo que en el presupuesto nacional se invierte año con año en atender emergencias. Y nosotros esas emergencias las podemos evitar. Nosotros somos uno de los países que tenemos importantes caudales de río, donde podemos hacer represamientos para que justamente sirvan para la agricultura y para el agua que requiere la población. Esas son parte de las acciones que se harían con esta moratoria del servicio de deuda, donde los recursos se utilizarían para hacer proyectos rápidos, proyectos que ya se han visualizado, proyectos que, por ejemplo, tuvimos diálogo con el presidente de la República Dominicana, don Danilo Medina, donde ellos han venido atendiendo algunas situaciones de sequía a través de represamientos y represas y contenciones que están haciendo en diferentes sectores, y son ejemplos que nosotros podemos seguir en un país que en invierno bota mucha agua al mar, pero que en verano necesitamos tener esa agua para producción y para consumo. Recordemos de que en los últimos 5 años hemos visto afectaciones, y se los mencionaba yo, dengue, gorgojo descortezador, sequías, inundaciones. Con las perspectivas que tenemos para los próximos meses, estamos con condiciones, como le mencionaba, en el oriente del país, un 60% menos de lluvia en este año 2019, pero para enero los frentes fríos pudieran dejar inundaciones en Colón, Atlántida, Cortés. Entonces son extremos que provocan estas emergencias, y nosotros tenemos que tener los recursos suficientes para poder no solamente atender la emergencia como se hace con el presupuesto nacional, sino que también poder hacer obras de largo plazo que puedan evitar que en el futuro nuestras siguientes generaciones sufran esto que estamos sufriendo por esta emergencia climática. Bueno, solamente para tener como punto de contexto, fue en el gobierno del presidente Ricardo Maduro cuando se anunció la condonación de la deuda externa. Es por eso que cuando el gobierno del entonces presidente Zelaya había bastantes recursos, porque no había pago del servicio de la deuda externa. Pero también esta fue una gestión del entonces presidente Carlos Flores, y ahí jugó un papel muy preponderante el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Me dice aquí el colega periodista Ronnie Salinas de Radio América: Eric, consúltele a sus invitados. Y yo sé que Marco Midense y el canciller tienen mucho que ver en esta solicitud. Si en el contexto centroamericano, por ejemplo, Costa Rica, que tiene una política verde, para los ticos el tema del medio ambiente es una prioridad. Lamentablemente en Honduras esto no ha sido una prioridad históricamente. ¿Hay algún ejemplo de Centroamérica respecto a lo que hoy está solicitando Honduras? Porque me imagino que, bueno, usted sacó su maestría en Harvard, me imagino que algún ejemplo comparado tuvo que tener para decirle, presidente, mire, esto ocurrió en tal año y creo que por aquí nos podemos dirigir. ¿Marco Midense?
Muy bien, Eric. ¿Algún país en el reciente pasado hizo similar solicitud en una cumbre como tal? Fíjese, Eric, que en el contexto de esta cumbre, nosotros sabemos, por ejemplo, de la precumbre, o la precop que tuvo Costa Rica hace unos meses atrás, en tema de poder adelantar una agenda, pero yo creo que las conversaciones que vienen hace un par de meses atrás con el presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo, donde hacíamos un llamado a lo que podría ser una injusticia, lo que estamos viendo países como Centroamérica, que somos de los más vulnerables, hoy ya se concretó en algo que creo yo que es un llamado, digamos, a la justicia, de lo que significaría un revés en la historia de lo que son estos países que, como usted sabe, somos los más vulnerables. Yo, cuando estábamos en la preparación de la cumbre, veía con ojos de una visión a futuro, de lo que usted y los amigos que somos de esta generación, que queremos un país verde, que queremos la esperanza de un país donde podamos tener adaptación realmente, en una economía que va a basarse mucho en lo que significan los impactos del cambio de clima. Y permítame hacerle una contextualización también de lo que nosotros fuimos a hacer, y que sí es algo muy diferente de los países, y es una propuesta del presidente Hernández. Y es que nosotros no solamente fuimos a denunciar la grave injusticia, es decir, los países vulnerables son los que más sufrimos, los que tenemos que estar año a año sacándonos plata del presupuesto nacional para poder atacar estas emergencias en temas de mitigación y ahora focalizarnos en adaptación. Pero, Eric, nosotros íbamos también con una propuesta muy concreta de lo que queremos hacer nosotros con estos dineros. Y mire qué importante. Nosotros hemos identificado que en el corredor seco, por ejemplo, hay estas extremidades de inundaciones y sequías que nos afectan año con año. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos en el país? Y mire qué importante. En Honduras, en el tema del agua, no es un problema de escasez el que tenemos. Es un problema de abundancia y que tenemos que aprender a gerenciarlo mejor. Ok, quedémonos ahí. Marco Vidense, ministro asesor presidencial, canciller de la República. Hacemos nuestra primera pausa comercial, ya volvemos. Abrir tu primera cuenta de ahorro en Banco Atlántida es más fácil. Te definimos tu forma de ahorrar. Descarga la aplicación Atlántida Móvil, escanea tu tarjeta de identidad, tómate una selfie, completa y firma tu solicitud. Y así de fácil tienes los mejores beneficios. Abre tu cuenta Atlántida más fácil. Tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Descarga Atlántida Móvil y abre tu primera cuenta de ahorro desde tu celular. Atlántida más fácil. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. Abrir tu primera cuenta de ahorro en Banco Atlántida es más fácil. Te definimos tu forma de ahorrar. Descarga la aplicación Atlántida Móvil, escanea tu tarjeta de identidad, tómate una selfie, completa y firma tu solicitud. Y así de fácil tienes los mejores beneficios. Abre tu cuenta Atlántida más fácil. Tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Pueblos con Encanto, una marca para distinguir lugares que parecen desprenderse de una postal llena de historia, tradición, experiencias y romance. Gracias, Comayagua, Trujillo y La Esperanza son pueblos con encanto. El Instituto Hondureño de Turismo y TEN-TV te ofrecen la oportunidad de descubrir estos destinos escondidos, ricas en nuevas sensaciones, donde todos te esperan con una sonrisa. Pueblos con Encanto es la nueva aventura catracha. Hoy debemos ayudar a quien necesita más, con tu donativo y así la meta alcanzar. Apúntate. Cooperativa Elga se apunta con la Teletón. Haz tu donativo en cualquiera de nuestras oficinas o adquiere nuestros artículos promocionales y estarás contribuyendo con esta gran obra de amor. Todos somos Teletón, apúntate. La Elga ya se apuntó. Tranquilo, a todos nos pasa.
Para los gases, toma Gasbec. Gasbec alivia rápidamente los gases estomacales y la hinchazón abdominal. Gasbec viene en cápsulas blandas, es médicamente seguro y científicamente comprobado. Tranquilo, aquí hay Gasbec, el experto en gases. Gasbec es de Lubeck. Lo que querrás, donde querrás. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Me parece más que oportuna esta petición que ha hecho el presidente Juan Orlando Hernández en esta cumbre del clima, solicitándole a los organismos multilaterales de crédito una morosidad respecto a los 2 siguientes años en el pago del servicio de la deuda. Dice el canciller de la República que no se pide una condonación ni una readecuación de la deuda. El presidente Hernández dijo que Honduras no estaba pidiendo limosna, canciller. Así es, y eso fue justamente lo que mantuvimos, los diálogos que mantuvimos allá en Madrid en el marco de la COP, fue directamente para decir, enfrentamos un problema, somos uno de los 3 países más afectados por esto, no somos los que producimos ni siquiera un 0.5%, sino que Honduras es de los países que producen 0.003% de la contaminación del mundo en comparación con otros países que usted tiene la información. Y somos de los países que más nos vemos afectados. Esto no solo impacta en las consecuencias que deja de lluvias, inundaciones, sequías, enfermedades, sino que impacta directamente en economía. ¿Cuánto le costó a Honduras el huracán Mitch y cuál fue el impacto sobre el Producto Interno Bruto? Todos recordamos la situación difícil que se vivió en ese momento y eso pues nos pone en una posición de poder tener la altura de decirle a cualquier país del mundo, nosotros no causamos este problema, ustedes lo están causando, pero nosotros sí lo estamos sufriendo. Es momento de que juntos busquemos una alternativa de solución. Nosotros proponemos lo que el presidente Hernández dijo, una moratoria al servicio de deuda. Ha habido receptividad, tuvimos diálogos con diferentes actores, precisamente el gobierno español mantuvo una relación con el presidente Hernández, el presidente Macri, el presidente Alvarado y el presidente Lenín Moreno, en el sentido de buscar una alternativa como región latinoamericana. El presidente Hernández fue quien expuso esta iniciativa que él ha planteado de la moratoria del servicio de deuda, la cual fue recibida con fue acogida con mucha receptividad por parte del presidente Pedro Sánchez, y quien se comprometió junto a su ministra de Ambiente a buscar avenidas que nos permitan llegar a esta solución. En estos momentos, nuestro ministro de Ambiente, don Elvis Porley, don Elvis Rodas, se encuentra con su equipo técnico en diferentes acciones en el marco de la COP. Ayer tuvo una reunión importante con Patricia Espinosa, que es la representante de Naciones Unidas para el Cambio Climático, quien le expresó el interés de conocer a profundidad lo que el presidente Hernández está proponiendo, porque es una iniciativa de vanguardia, una iniciativa que tiene que ver con acciones concretas para reducir el impacto que nos genera esta emergencia climática. Aparte de Elvis Rodas, ¿quiénes más se quedaron representando a la comitiva de Honduras? Bueno, quedó Marlon Escoto, que es comisionado para el tema de cambio climático. Quedaron otros personeros de ¿Gabriel Rubí de Copeco? No, Gabriel ya regresó. Gabriel solo participó en el foro de alto nivel acompañando al presidente. También estuvo el viceministro de Medio Ambiente, quien también se quedará, y hay otros actores que están trabajando desde sociedad civil. Hay participación de jóvenes por el clima o por el ambiente, creo que se llama, y hay otros sinnúmero de ONGs que están participando como Honduras. En algunos casos coinciden la participación con nuestros técnicos y con nuestros funcionarios, y en otras tienen lo que le llaman side events, que participan en exponer la situación grave que vive Honduras. Bueno, son más de 100 municipios, canciller, que conforman el denominado corredor seco. Me hubiera gustado que hubieran llevado un alcalde para que estén conscientes de las gestiones que también están haciendo ustedes al más alto nivel. Vean ustedes que en una cumbre mundial el gobierno de Honduras haga una petición
como tal, yo creo que los alcaldes también tienen que asumir un compromiso, pero los alcaldes que están en el corredor seco solo están esperando la bolsa, solo están esperando la asignación de fondos. Tienen que hacer lo propio. Canciller, ¿qué pasó? ¿Hubieran llevado a un alcalde? Bueno, yo sí creo que quizás era importante la participación de algunos alcaldes, pero sí se ha mantenido un diálogo permanente. Son 137 municipios los afectados en el corredor seco. Casi la mitad, ¿va? Que se han podido identificar, así es. Y siempre se mantiene un diálogo importante con la Asociación de Municipios de Honduras sobre esta temática. Yo sé que existe el compromiso. El hecho era poder presentar la iniciativa y de esta manera buscar que todos los actores de la sociedad participen en este proceso que tiene que ver con la reducción del impacto que nos genera la emergencia climática. ¿Ve usted y en qué momento ahí los alcaldes están sufriendo el embate ahorita del Consejo Hondureño de la Empresa Privada con este tema del pago de impuestos a nivel local? Ahora los empresarios le echan la culpa a los alcaldes, que por eso dicen que están yendo las empresas. Ahí yo siempre le reitero al ingeniero Juan Carlos Sicafi, se comprometió el COEP a generar en todo el empresariado 600,000 empleos, a cambio de que el gobierno derogara el 1.5%. El gobierno derogó el 1.5% y los empresarios nos generaron esas 600,000 nuevas plazas. Bueno, me dice aquí Eric, felicitaciones al excelente invitado abogado Marco Midense por su brillante exposición. Wilfredo Castellanos le saluda desde Arizona, Atlántida. Sí, hombre, mucho gusto. Bueno, los de Atlántida se sienten orgullosos de su participación. Yo les digo, a Marco Midense lo conocimos siendo el ministro de la Juventud en tiempos de Pepe Lobo. Se fue el hombre para Estados Unidos a estudiar su maestría en Harvard y hoy está como ministro asesor del presidente Juan Orlando Hernández. Partiendo de lo dicho por el canciller Marco Midense, ya sostuvieron una reunión con el BID. ¿Qué pasó en esa reunión con el BID? Te quiero dar contexto, Eric, de algo muy importante porque es muy humano este tema. No quiero que olvidemos que lejos de foros y cumbres se está viviendo en esos 137 municipios, y es realidad. En mi municipio, que no está en el corredor seco, se vive. Te expongo, lo decía Lisandro, el canciller. En el Mich, 7,000 muertos, 8,000 desaparecidos, un cuarto de la economía afectada. El gorgojo escortezador del pino nos afectó 600,000 hectáreas. Estamos disfrutando de esta riquísima taza de café, Eric. El café constituye el 5% de la economía del país. Son 120,000 familias que dependen de este sector café. Y son 120,000 familias que son afectadas por estos erráticos movimientos del cambio climático y que hoy por hoy, como está en la imagen, el 14% de la economía del país directamente depende del rubro de agricultura. Imagínate, tenemos extremidades de inundaciones y sequías y tenemos una alta producción agrícola que significa casi 1/3 de la economía afectada por cambio climático. Yo quisiera llamar la atención entonces de lo que tú me dices, ¿qué propuesta llevamos? Una propuesta que va concatenada, directamente amarrada con el tema de dignidad humana. Ahí en la imagen estamos viendo el impacto de lo que este proyecto podría significar. Tal vez había otra imagen previa que me hubiera encantado verla, y es qué significa, en términos económicos, como decía el canciller, el impacto que produce este cambio climático, emergencia climática, en el corredor seco. ¿Qué implica? Una afectación de una faja de población en donde casi el 70% de la población está sujeta a estos cambios abruptos y que se traducen en pobreza. Entonces nosotros identificamos, como decíamos, la capacidad hídrica del país. Y ahí está. Solamente en sequías se calcula que se pierden 7% de la economía del país, Eric. Estamos hablando no menos de 3,000 millones de dólares. Al año. 3,000 millones de dólares que estamos afectados por la sequía y por la inundación. No es posible. Entonces, si vos te fijas, solamente Tegucigalpa, como ejemplo, los capitalinos tienen una grave necesidad de agua. Yo quisiera, Eric, preguntarte algo. Tal vez los amigos en cámara me ayudan. Quitemos la imagen, por favor. Voy a pecar de indiscreto con mi señora, pero era un ejemplo que se me ocurría. ¿Cuánto pagas vos de agua, por ejemplo, en tu casa? De agua, 500 lempiras. Bueno, yo soy clase media, Eric. Yo pago... ¿O media alta? No, media. Media alta, creo yo. yo pago 328 lempiras de agua. 328 lempiras. Y somos clase media. Tenemos acceso a muchos recursos. Pero ¿cómo está el recibo, ministro? Aquí está, mira, 328 lempiras. ¿Vamos ahí? Qué pena, me le robé el recibo a la señora, es la que paga, ¿verdad? Nosotros, 328 lempiras, pero hace poco, hablando con unos amigos en La Ceiba, en la colonia Xochimilco, allá por el aeropuerto,
Conocemos de casos de personas que pagan hasta 10, 20 o 50 veces más este valor con pipetas de agua. Familias de escasos recursos que tienen que bolsearse 1.500, 2.000 lempiras y casos de hasta 4.000 lempiras para costearse una pipeta de agua y tener mínimamente unos cuantos barriles para suplirse de la necesidad más importante en la casa, ¿verdad? Y estos son las personas más pobres. Las personas más pobres. Entonces, mira qué cosas. Me decía, solamente lo interrumpo, me decía el ingeniero Roberto Sabla, el gerente del SANAA, que es el 50% aquí en la capital de los que no tienen agua. Mira, Eric, que yo le digo, y esto no es agua, esta es agua purificada que estamos tomando, ¿va? Pero lo que se consume aquí en la capital, lo que llega, no es agua potable. Yo me asusté cuando estuve en Costa Rica estudiando. Sí. Los ticos toman agua del grifo, de la llave, y yo compraba agua purificada, y me dicen, ¿por qué compras agua purificada? No, le digo, es que allá en Honduras lo acostumbramos. No, me dice, aquí no, porque aquí el agua es potable. En ningún municipio de Honduras tenemos agua potable. Es, como se dice, es agua en tubo. Pero recordando, Eric, y regresando, y lo mencionábamos, este tema es la lógica del desarrollo de Honduras. En el Plan de Nación, en el 2010, la lógica del desarrollo del país es en el tema agua. 16 cuencas hidrográficas en donde nos basamos en un marco de desarrollo del Plan de Nación. Y regresando al tema entonces, retomando la propuesta que el presidente le hizo al BID y que construimos con el BID y que ayer ya la socializamos con el BESIE, con el Banco Mundial a través de la ministra Rocío Tábora. Mira qué importante, qué interesante. Si tenemos un país en donde abunda el agua, 16 cuencas, y lo que tenemos que hacer es gerenciar el uso del agua, nosotros traímos una propuesta, identificamos ahorita cuál es la oferta y demanda de lo que es el recurso hídrico, y estamos hablando de potencialmente, solo en el corredor seco, poder llegar a más o menos 60 proyectos de represamiento medio. Y este represamiento significa no solamente potencial de energía, pero también cuidado de la cuenca y desarrollo humano. Y si nosotros pudiéramos avanzar en un proyecto, como decía el canciller, escuelas agrícolas que permitan capacidades muy prácticas y técnicas, cursos cortos de 3 meses para capacidades de extensionismo, por ejemplo. Si empezamos a financiar sistemas de producción o de agricultura protegida como Casa Maya, sistemas de riego inteligente como cosechadoras con sistemas de riego inteligente, si empezamos a financiar en el sector café, por ejemplo, con secadoras solares que incrementan 15% de la productividad, si empezamos a focalizar un gerenciamiento de agua más al tema de productividad y más al tema potable, pero gerenciándolo de manera óptima, podríamos cambiarle la historia de este país. El proyecto que llevamos al BID se trata de poder ubicar ya de los 50 proyectos existentes, 15 proyectos más de represamiento en este corredor que te explico. Pudiéramos llegar a tener un estudio finalizado de oferta y demanda de agua de aquí a 2020, primer trimestre, y estamos hablando entonces de avanzar con alianzas público-privadas, un esquema muy importante que estamos sacando la segunda generación, por ciento, alianzas público-privadas, a una inversión de $500 millones. Estos $500 millones, ¿qué son? Es inversión humana, dirigida al campo, al productor que me escuche y que quiere certificarse para poder producir y generar valor agregado. Producción de agua que permita no solo un valor agregado al campo, pero que también la dignidad de poder tener agua en tu casa. Que no sea la injusticia de que alguien de clase media como tú o como yo paguemos 300 lempiras, pero que en el campo una familia de escasos recursos pague hasta 50 veces más. Ese tipo de desigualdad nosotros le estamos apostando de manera técnica, de política pública, poder abordar con esta propuesta que sería la más grande y abarcadora. $500 millones, proyectos de inversión a través de alianzas público-privadas en corredor seco. Le cambiaría la historia del país. Pero yo le consulto aquí, ¿para qué este represamiento? Porque ve usted de lo que está adoleciendo hoy Reitoca. Le fueron a construir una hidroeléctrica ahí. Yo conocí Reitoca, el agua le daba el hombro cuando uno se metía, así como dicen en el pueblo, al río. Hicieron una hidroeléctrica y ahora a los reitoqueños les llega el agua después de la rodilla. ¿Para qué represar el corredor seco? ¿Para proyectos de energía o para qué, Marco? Perdón, Eric. El modelo de represamiento es para poder, fíjate, cambiar la lógica de lo que es el recurso más importante tal vez de desarrollo, que es el agua. Y es que no solamente tenés que verlo desde el punto de vista de producción, sino que también efectos colaterales súper importantes, el cuidado de la cuenca, por ejemplo. La capacidad productiva que vos haces haciendo un sistema de riego inteligente y cómo puedes agregar valor. El caso de un productor, se me escapa el nombre ahorita, que fue financiado por el Estado a través de Banprovi
logró generar un sistema de agricultura protegida. Eric, y este señor pasó, y él lo decía en el testimonio, lo escuchamos ayer, de tener una casa sin piso, metafóricamente a tener un hotel 5 estrellas. Es el principal productor que le vende a Walmart en Honduras y ya está empezando a exportar. Esto cambia la historia del país y cambia la historia de la comunidad si empezamos a gerenciar el agua y generar sistemas de riego inteligentes, reservorios de agua y también capacidad productiva a un pueblo entero. Él, por ejemplo, decía que si no hubiera tenido acceso a un reservorio de agua, si no hubiera tenido acceso a un sistema de riego inteligente, jamás hubiera podido agregar tanto valor a su productividad, hubiera también dado tanto empleo a su comunidad y ahora convertirse en una persona que no solamente se siente digna, sino que se siente motivada para poder seguir creciendo. Y también, ¿sabes qué, Eric? Importante decirlo. Esta propuesta del presidente Hernández que mencionaba el canciller, que no es una condonación, no es pedir limosna, es nada más decir, hemos sido buenos pagadores, tenemos el mejor historial crediticio de la historia del país, ¿por qué no entonces nos permiten redireccionar los recursos de fondos verdes y poder destinarlos a donde nosotros creemos que puede impactar más en crecimiento económico? Y te quisiera dar algo muy importante también. El presidente, no sé si recordás, Eric, que en Naciones Unidas hizo un llamado, un reclamo fuerte a los fondos verdes del clima, que no lo encontraba el director, ahí andamos con Lisandro buscándolo. Pues nos sentamos con la alta dirección de los fondos verdes del clima y nos decían, miren, tenemos casi 9.000 millones de dólares ya en recursos del Fondo Verde del Clima, pero es tanto la burocracia y es tan poco el personal que no logramos destrabar. Y nos dijo, miren, ayúdennos. Por eso es que el presidente ayer decía, y el canciller aquí lo confirma, el compromiso que tenemos, no solamente de poder generar una capacidad ahora con la Oficina de Economía Verde que estamos instalando, Eric, que va a ser una oficina rectora de la política pública, integradora de todos estos recursos dispersos, y también ahora estamos trabajando próximamente para lanzar un modelo de ejecución sin igual en Latinoamérica para temas ambientales. Si tenemos la visión de lo que queremos, rectorándolo desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, política pública, Eric, y tenemos la capacidad operativa y esta cantidad de recursos que pueden permitir una inversión de choque, créemelo que podremos pensar que de aquí a 5 años podríamos cambiarle la historia del país y podríamos generar un crecimiento económico que detone en mejores estadios de vida. Y mira, Eric, se ha recibido también que ayer nuestra misión en Madrid, encabezada por Elvis Rodas, sostuvo una reunión con el BID para un proyecto que ya se tiene para huertos familiares y especies menores en el corredor seco. Y justamente el comentario que le hicieron a Elvis era de que había sumo interés en ver cómo podíamos potenciar y hacer un crecimiento de este proyecto, o sea, doblarle la capacidad al proyecto, con esta iniciativa del presidente. Y justo hoy por la mañana, hora de Madrid, tuvieron una reunión con una institución que se llama Red Plus, que es una ONG que está interesada en reforestación para reducción de emisión de gases, que tiene sumo interés en que se amplíe en Honduras las hectáreas o la cantidad de terreno que se mantiene para poder hacer estas reducción de gases de invernadero o efectos de gases de invernadero a través de la reforestación. Así que son iniciativas que van surgiendo a consecuencia de la propuesta que el presidente ha hecho y que nosotros como país tenemos que enfrentar. Bien decía Marco, somos un país basado en el agua, 16 regiones donde tenemos una concentración de agua y algunos datos establecen que un invierno normal se desperdician diariamente 3 millones de metros cúbicos de agua que pudiera ser represada y utilizada de manera correcta para proyectos de desarrollo como la agricultura. Perfecto. Bueno, vamos a colocar en pantalla imágenes, la imagen tomada con el celular, bueno, esa canciller. Estos son los países que más riesgo tienen, según, no sé cuál es la data que tienen ustedes en esto, me imagino que debe ser German Watch, pero obviamente ustedes ven que de los países más altos con riesgo está Honduras, en rojo, y luego los que menos riesgo tienen, usted tiene Australia, que es un país que tiene pocos riesgos, Rusia por sus temas de hielo y demás, pero puede ver cómo se concentra en Centroamérica Honduras con la mayor cantidad de riesgo, y esto es lo que nos coloca como uno de los 10 países más vulnerables en el mundo a los efectos de la emergencia climática. ¿Puedo sumarle ahí algo? Correcto, adelante. Miren qué importante es el poder de las imágenes. Amigos y amigas, escuchen y vean. Donde está en verde
básicamente es donde hay más emisión de dióxido de carbono. Esos son los países que más contaminan, los de verde. No todos, pero la franja superior, el hemisferio o latitudes norte. Y en Honduras, que es el país de los que menos contaminan, somos de los 3 más afectados. No es posible esa injusticia a nivel mundial. Estamos hablando de países que son grandes contaminadores, pero que no están dando, digamos, una contribución equitativa a lo que corresponde. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos que sacrificarnos en áreas prioritarias que pudiéramos estar invirtiendo más, cuando año a año, como decía el canciller, estamos invirtiendo 200 a 600 millones en riesgos, en emergencias que ya son recurrentes? ¿Por qué entonces no replanteamos, como decía la ministra Tábora, repensamos la manera en que se hace desarrollo y focalizamos recursos en lo que realmente podía ser el detonante, Eric? Y estamos hablando de esta propuesta que hicimos. Ayer ya el BESIE, nomás nos bajamos del aeropuerto, del avión, llegamos a una jornada incansable de trabajo con el BESIE y créeme que tuvimos una buena aceptación. Proyectos de innovación, como decía al principio, estamos retando el estado de las cosas, retando el status quo para poder generar innovaciones que agreguen valor, pero que al final del día impacten en las familias que son más afectadas. Estas 40 municipios que son los que más sufren de los 130 del corredor seco, estas 50,000 familias que podrían salir de la pobreza si hacemos estas inversiones, como te mencioné, de represamiento, y estas 120,000 familias directamente impactadas por el tema de los precios, pero también el shock del cambio climático en el sector café. Perfecto, quitemos la imagen porque Lisandro Rosales, antes de ser nombrado como canciller de la República, se desempeñó como ministro comisionado de Copeco. Honduras, entre los 10 países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Y eso se ha venido viendo desde hace 20 años. Creo que solo estamos al lado de Myanmar y de Puerto Rico, que se ingresó a la lista producto del huracán María del año pasado. Nosotros tenemos que buscar el fortalecimiento de la resiliencia en el país. ¿Y para qué ocupamos la resiliencia? Para hacer un buen uso y administración de los recursos agua. Ya les decía, tenemos 16 regiones, lo expresaba Marco, que se basan en el agua. El Salvador, por ejemplo, recibe el agua de Honduras, de sus 2 fuentes, el Lempa y el Huascorán. Y para nosotros poder hacer una buena administración de este recurso agua, tiene que ver con la atención que se le puede dar a las diferentes áreas que nos permitan salir adelante en el desarrollo. La agricultura, la subsistencia de las personas o el mantenimiento de las personas a través del uso del agua y otros efectos que pueden utilizarse a través del manejo y administración del recurso agua. Bueno, ¿y qué compromiso? Porque ve usted, volvamos a colocar el mapa, porque, bueno, ahí está Canadá, está Estados Unidos, está Rusia, está China, ellos son Alemania, emisores, y nosotros somos los receptores. Y son los que menos riesgo tienen. Y son los que menos riesgo tienen. Yo les decía a Eric que esto es... Bueno, usted es el encargado de la política exterior de Honduras. ¿Qué esperan ustedes de estos países? Bueno, yo creo que asuman su compromiso de ese daño que le están generando a la naturaleza, al clima, al ambiente. Estamos viendo países industrializados como Italia, por ejemplo, donde ha crecido en 1.87 el nivel del agua, que ya les está inundando edificaciones emblemáticas de esta ciudad de Venecia. Para nosotros que ellos asuman su responsabilidad es de vital importancia porque, como yo he venido diciendo desde hace ya aproximadamente unos 9 años, nosotros tenemos que lavar los platos sucios de una fiesta a la cual no fuimos invitados. Honduras no contamina el ambiente. En cambio, usted puede ver países industrializados que tienen un impacto fuertísimo en los datos de contaminación y que a la larga lo que hacen es generar deterioro en los países en vía de desarrollo como Honduras. Perfecto, quitemos la imagen. Aquí me dice un reconocido economista, me dice: en apariencia esta propuesta suena muy bien, pues Honduras está considerada como uno de los territorios más vulnerables. Sin embargo, la propuesta es contradictoria con las políticas públicas seguidas en los últimos años. En efecto, durante la actual década es cuando se han otorgado más concesiones mineras y para generación de energía hidráulica, con daños irreversibles al medio ambiente. Por otra parte, en los últimos 10 años se han registrado las mayores persecuciones, encarcelamientos
y muerte de defensores del ambiente, destacando el caso de Berta Cáceres, me dice acá. Finalmente, el gobierno de Honduras presupuesta poco o nada para mitigar los efectos del cambio climático. ¿Marco Midense? Sí, yo le diría que habría que analizar los datos, pero que a todas luces hemos hecho acciones para poder empezar lo que hoy por hoy vemos como la más grave injusticia, y lo hemos dicho, Eric, y lo vamos a seguir repitiendo, cómo es que esos países de verde ahí son los más emisores, y cómo es que nosotros, un país como Honduras tan vulnerable, con tanta necesidad, en vías de desarrollo, estamos siendo sujetos de estos embates. Yo quisiera decirle que la política pública se está constantemente repensando. Esta innovación que el presidente Hernández planteó hace 2 días es una manera de repensar, vale decirlo, la manera en que podemos relacionarnos con la inversión pública. Yo le voy a comentar algo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Uno, estamos tratando fuertemente de la reversión de lo que es la matriz energética. Esto no es algo sencillo, esto no es un tema de la noche a la mañana, esto es un tema sistémico que tenemos que abordarlo con la seriedad. Segundo, la inversión pública destinada a temas agroforestales es significativa para lo que ahora es el plan de fortalecimiento económico. Eric, ¿te acordás? Hace un par de meses salimos ya con lo que es el plan de aceleración económica. Y este plan, que ha sido apoyado con el BID, con Banco Mundial, con el BCE, significa que estamos focalizando en medidas compensatorias una cantidad de recursos sumamente importantes que van destinados al tema de agricultura, 140 cosechadoras de agua con sistemas de riego inteligente, capacitación de 8,000 personas para poder generar capacidades productivas en campo. Estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de modelos de escuelas agrícolas técnicas como las que estamos empezando ahorita en Comayagua con el CEA, y estamos hablando también de cómo podemos impactar en el bosque y generar industria también. Perfecto, vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, también otros puntos en la agenda de la comitiva de Honduras en esta cumbre mundial del clima. Ya volvemos. ¿Cuántas horas al día pasas en tu auto? ¿En tu día a día? ¿En tus actividades recreativas? ¿O camino a tus destinos favoritos? Tu auto forma parte importante de tu vida y va contigo a todas partes. Sea que viajes solo o acompañado. Asegura tu auto y asegúrate tú también con un seguro de autos que te respalde en todo momento, con amplias coberturas y una asistencia completa, a cambio de una prima accesible a tu presupuesto. Seguros Atlántida, respaldo confiable. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Hay muchas formas de ahorrar. Él lo hace de la forma tradicional. Él ahorra de la forma digital. Ella ahorra su remesa muy cerca de casa. Y a él no lo detienen los horarios. Todos tienen en común que confían sus ahorros en Banco Atlántida. Y esta Navidad participas para ganar premios en efectivo, incrementando el saldo promedio de tu cuenta de ahorros. Son 50 ganadores y más de 2.5 millones de lempiras en premios. Aquí es más conveniente ahorrar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. En esta Navidad, carrozas, villas navideñas, posadas, villancicos, parques, cenas, cine y más, con la familia disfrutarás muy pronto. Llegó la Navidad y en Honduras la vamos a pasar unidos en familia, disfrutando de posadas, villancicos, parques, cenas, cines, villas navideñas y más. Espéralo. La Alcaldía Municipal te invita a descargar tu estado de cuenta del impuesto de bienes inmuebles por la web. Ingresa a ambc.hn. Clic en la opción Consulta tu impuesto de bienes inmuebles. Digita tu clave catastral. Descarga tu estado de cuenta. Puedes realizar tus pagos a través de la banca electrónica y agencias autorizadas. Elige el banco para realizar tu pago en línea y listo. Tus impuestos son obras y más beneficios. ¿Cuántas horas al día pasas en tu auto? ¿En tu día a día? ¿En tus actividades recreativas? ¿O camino a tus destinos favoritos? Tu auto forma parte importante de tu vida y va contigo a todas partes.
sea que viajes solo o acompañado. Asegura tu auto y asegúrate tú también con un seguro de autos que te respalde en todo momento, con amplias coberturas y una asistencia completa, a cambio de una prima accesible a tu presupuesto. Seguros Atlántida, respaldo confiable. ¿Padece usted de diabetes tipo 2, presión arterial o ansiedad? La hoja Stevia criolla, 100% orgánica de Stevia Suki, regula tus niveles y es un gran aliado de las dietas. Es el mejor aliado de tu salud. La hoja Stevia criolla te da muchos beneficios para tu salud y ahora puedes adquirirla en pulperías, abarroterías y mercaditos. Usted está viendo Foro Canal 10. Bueno, aquí nos envía un mensajito Limber Castro, ambientalista, y me dice, Eric, quisiera conseguir el número de teléfono del ministro asesor Marco Midense, para ver si puedo concertar una cita con ellos a fin de plantear una propuesta concreta y correcta que gracias a Dios yo tengo para también hacerle frente a este terrible cambio climático. ¿Marco Midense? Eric, pasale mi número por favor a él. Ajá. ¿Me autoriza? Por favor, y te voy a decir algo. Ajá. Miren, estos temas del cambio climático han habido foros y cumbres y reuniones y, como es el presidente, sí. Mucho wiri wiri, dije ayer él. Así lo dijo el presidente, ¿no? Y mira, Eric, te voy a decir algo, uno va a esas cumbres. Nosotros fuimos un día, muy concreta la agenda, y me gustaría que después con el canciller te contemos qué hicimos, pero planteamos algo, algo concreto. No tiene que ser perfecto, pero es un avance ya. Es algo que nosotros consideramos que puede ser un paso realmente importante para cambiar la historia del país. Ahora bien, es tiempo de actuar. Nosotros no podemos seguir con recursos dispersamente gerenciados, que reaccionando, que en más cumbres, no. Por eso el presidente dijo, remanguémonos la camisa, ya creamos la Oficina de Economía Verde, es un ente técnico, pequeño, especializado, que va a estar únicamente focalizado en cómo hacemos sentido a esta maraña que dicen de tanto fondo y que tanto burocracia, darle un sentido, una visión holística, cosas como Limber que nos puede aportar también, que es importante. Y después de eso un modelo de ejecución, porque nada quedamos con plantear estudios bonitos, que estudios tenemos un montón ya, si no pasamos a la acción. Por eso lo hablamos con el canciller en esta cámara y te decía, 9.000 millones de dólares ya en el Fondo Verde. Y solo tienen un staff de 300 personas, ¿verdad? Nos dijo para manejar una cantidad tan importante no y con más de 150 países con necesidades de estos recursos. Bueno, verdes. Elcia Paz reacciona ante el comentario que emitíamos sobre Petacón entre Reitoque y Lepaterique. Me dice, la represa de Petacón no existe, nunca operó, así que nunca se ha disminuido el caudal. Si gusta le hago una presentación de cómo funciona una hidro. Pero yo tengo imágenes de Petacón, ingeniera Elcia Paz. O visitamos una que ya opera y notará que los caudales jamás se disminuyen. Bueno, y lo que está pasando en una hidro en construcción en Comayagua, ahí se perdió una cascada. Existen 49 hidros, me dice, que ya operan y de ninguna se quejan. 22 operan a filo de agua. Las que tienen oposición son las que no se han construido, como el caso de Petacón. Una vez que operan no pueden mentir ni armar la película de Hollywood. No se trata de armar una película de Hollywood, ingeniera Elcia Paz. Estos proyectos se socializan con todo el municipio, no es con una parte. Y si un alcalde va saliendo, no hagan ese proyecto mientras él sale, porque él deja un problema ahí. Esos problemas ambientales dividen mucho los pueblos. Bueno, pero reitéreme esos datos estadísticos, canciller de la República, de los países emisores y de los países receptores. Pero que ve usted, a Donald Trump el tema de climático no le interesa. Pero aquí, al parecer, hay una preocupación. ¿Esos datos estadísticos, canciller? Bueno, tenemos una información que es pública, donde indica cuánto es la contaminación que la Unión Europea causa de efectos del CO2. Solo Alemania produce 906.611 gigatoneladas de CO2 al año, y en la Unión Europea se produce en total de todos los países de la Unión Europea aproximadamente unos 4 millones de gigatoneladas de CO2 al año. Solo China
produce un poco más de 4 millones de gigatoneladas al año. Eso lo que nos indica es que Honduras solo produce de toda esa contaminación de CO2 en el mundo el 0.003%, o sea, casi nada, y somos uno de los países que nos vemos más afectados y recurrentemente en los últimos 20 años por los efectos de esta emergencia climática. Yo considero de que nosotros debemos de ver para adelante. Aquí yo creo que debemos de unirnos todos en saber de que las acciones que emprendamos hoy pueden tener efecto positivo o negativo en las próximas generaciones. Si nosotros seguimos con una destrucción del ambiente, con un deterioro de las capas vegetales a través de la reforestación o de los bosques que tenemos en el país, los seguimos deteriorando, haciendo acciones que tengan que ver con generar algunos factores que puedan provocar enfermedades, epidemias y demás, en esa medida nosotros nos veremos afectados, y es por eso que es momento de tomar acciones hoy, porque para mañana no espera. Honduras históricamente ha sido un país donde se han tenido que atender las emergencias porque nos llegan a diferentes instancias en diferentes momentos. No hay un momento que no tengamos emergencias en Honduras, y esto producto de la emergencia climática que estamos viviendo. Y como les decía anteriormente, no somos productores de gases de efecto invernadero o el CO2. Estas cifras que se dan en las cumbres son pues a veces retórica que dan algunos funcionarios que se dedican a vivir del medio ambiente. Tuve la oportunidad en un pasillo de hablar con una señora costarricense ya un poco mayor, donde me decía, mire, tengo desde la primera cumbre del clima que fue en Río, la oportunidad de venir 25 años viniendo, y aquí no cambian las propuestas. Cambian que hay tecnologías para esto, que hay tecnologías para otro, las empresas que quieren vender, pero propuestas concretas que vengan a beneficiar. La que se dio en París de la reducción de temperatura, que siento, me dice ella, se sintieron muy optimistas, me dice, y no lo estamos logrando, y de ahí no hay propuestas concretas en estas cumbres. Es por eso que hay que hacer incidencia. Nosotros estamos en el proceso que se tiene en Banprovi para poder hacer un banco de desarrollo. Se está buscando o se está trabajando ya avanzadamente en la certificación como uno de los bancos que pueda operar fondos y recursos verdes a través del Fondo Verde del Clima. Hablábamos con una persona que vivió 5 años porque trabajaba aquí en el Banco Centroamericano, que se llama Javier Manzanares, que justamente es quien ve la región de América Latina, es un español que trabaja en Corea en los fondos verdes, y nos decía, miren, son 9.000 millones de dólares operados únicamente por 300 empleados y una demanda de 150 países. No nos damos abasto para procesar todo esto. Entonces, ese tipo de burocracia internacional tenemos que ver cómo la reducimos. Nosotros como países tenemos que tomar iniciativas. El presidente inmediatamente instruyó que pusiéramos un especialista en nuestra embajada en Seúl, especialista en estos temas de recursos, un especialista financiero que tenga conocimiento de temas climáticos, para poder estar, como dicen, en la nuca de los funcionarios de los fondos verdes, para poder accesar a estos recursos, que se vuelve una burocracia tan lenta que lo que genera es un atraso en la llegada de los recursos para generar el desarrollo que se necesita en esta emergencia climática. Canciller, ¿y qué comentario tiene al respecto sobre este mensaje que nos enviaba este economista, que en los últimos años es cuando más otorgamiento de licencias ambientales ha existido? Yo le agrego a esto, ¿por qué tuvieron que dejar bajo secretividad el tema de las licencias ambientales? Eso tiene que ser público. Y también aquí tenemos este tema de la tigra, el canciller. Le digo yo, ese tema no lo podemos hacer a un lado. Son temas que tienen un impacto ambiental. ¿Canciller? Bueno, yo creo que no podemos detener el desarrollo del país si no se otorgan las licencias ambientales. Yo sé que en mi ambiente se ha venido trabajando en la desburocratización de estos procesos, pero también en los procesos que tengan que ver que el impacto en el desarrollo no sea un impacto en el medio ambiente. Yo sé que se ha venido trabajando, y todos estos proyectos pueden ser amigables. Usted tiene países, por ejemplo, como Francia, que su producción energética es 100% nuclear, y ahí nadie dice nada. Usted tiene países donde la producción hidroeléctrica es tan elevada, pero que es tan amigable como el medio ambiente, como Costa Rica, por ejemplo, que es un campeón del medio ambiente, donde ha sabido convivir el desarrollo con la protección y cuidado del medio ambiente. Yo creo que nosotros tenemos que abordarlo en ese sentido, no oponerse a un proyecto por simple oponerse. Usted bien lo decía, la socialización de estos proyectos es vital, pero aquí hay muchas veces factores ajenos a los proyectos que vienen a incidir
en si se hace o no se hace, simplemente porque no soy partícipe de este tipo de acciones. Así que yo creo que nosotros debemos de sentarnos en estos tipos de proyectos y ver cuáles son los pros y los contras, pedir todas las salvaguardas posibles para el desarrollo. Tengo unos amigos extranjeros que están en un proyecto en Angola, un proyecto de generación de energía o de líneas de conducción, que me comentaban que tuvieron que hacer varios procesos sociales y había un punto tan ridículo que había que movilizar a una pequeña tribu o un pequeño núcleo de aborígenas en esta zona y costaba 700.000 euros movilizarlos. Y solo el estudio para la movilización costó 1.800.000 euros. O sea, costó más el estudio que movilizar a las personas. Entonces, son cosas que realmente tenemos nosotros que ver, que vayamos en protección de los componentes ambientales, pero también los componentes sociales que tienen que ver con el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Bueno, yo les digo, por lo menos ya el gobierno hizo un planteamiento, hay que valorar eso, pero yo le consulto aquí concretamente a Marco Midense, que es el ministro asesor del presidente Hernández. ¿La respuesta para cuándo? Porque ya el presidente, el 27 de enero, cumple 2 años de su segundo mandato. ¿Para cuándo? Bueno, nosotros que estamos actuando ya, Eric. Ayer, como te digo, nos bajamos ahí, cuál jet lag, cuál cosa, y empezamos a trabajar. Estuvimos varias horas con los personeros del BESI al más alto nivel, a nivel técnico también, viendo qué esquemas financieros podríamos nosotros tener, por ejemplo, para llegar a las juntas de agua, para llegar a modelos que sean bancables y que permitan flujos que los proyectos tengan vida y que también generen desarrollo y un gerenciamiento de agua, por ejemplo. Ya estamos prontos a anunciar lo que podría ser algo innovador totalmente y apalancándonos en fondos BESI. Ya el BID nos ayudó a construir este esquema que te hemos mencionado, que fue lo que fuimos a dar con Javier Manzanares, que es el subdirector de los fondos verdes del clima, que escuchó la propuesta con buenos ojos porque conoce la realidad del país y del cual nosotros nos comprometimos no solamente a mandar los técnicos a Corea, que van a estar solamente enfocados en cómo destrabamos esos fondos verdes, pero también, como te expliqué, ya tenemos una oficina presidencial de economía verde con especialistas técnicos viendo cómo vencemos esa dispersión y esa visión holística de lo que son recursos, y también estamos prontos a lanzar una unidad ejecutora con los mejores modelos de ejecución para poder afianzar en el tiempo. Estamos conscientes que tenemos solo 2 años, estamos conscientes que esto es tiempo de actuar ya. Pero ¿sabes más importante, Eric? Estamos muy conscientes que este es un tema de justicia social, de dignidad. No es posible, Eric, que aquí en Tegucigalpa los pobres tengan que pagar hasta casi 50 veces más de esa factura que te enseñé. No es posible que en La Ceiba, que tenemos ríos, cuencas, tenemos el mar, hace 1 mes y medio teníamos apenas el 9% de abastecimiento de la demanda. Me decía el gerente del SANA que la gente empezaba a perforar la red ya para acceder al tema del agua. Es decir, son cosas que nosotros no podemos desconocer, que ya se convirtieron, como decía el canciller, en emergencia climática. Por eso nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Fuimos a la COP, estuvimos un día, el presidente participó en ese foro de países vulnerables y dijo el planteamiento directo: dennos el espacio para poder tener un margen de maniobra y recursos para reinvertir ese dinero donde se ocupa. Bueno, usted que abordaba el tema del café, ve usted, nos envía un mensajito Jorge Pinto de Tecopán. Buenos días, Eric, felicidades al canciller y a Marcos, un gran tema, y las felicitaciones por la gestión, y solo les pedimos que no se olviden del sector cafetalero, que le estamos aportando gran alivio al medio ambiente con más de 350.000 hectáreas de bosque, limpiando y mitigando el medio ambiente. ¿El sector cafetalero? Eric, como te expliqué, este delicioso café representa el 5% de la economía de este país. El impacto en familias como Jorge Pinto, 120.000 familias que directamente dependen de este rubro. Pero la economía del país se mueve así. Ayer el canciller nos mandaba una foto al chat donde ahí salían los mapas, ¿verdad? Y con mucho orgullo, Honduras es el 5º exportador mundial de café. Pero no es posible que estos pequeños productores, que en su gran mayoría creo que más del 90-95% son pequeños productores, tengan que también estar viendo recursos para adaptarse, porque la realidad también de adaptación es fundamental. Y nosotros estamos conscientes de eso, hemos hecho agresivos cambios en lo que significa el modelo financiero, financiamiento propiamente del sector café, productos financieros que van destinados a poder tener años de gracia, capital de trabajo, inversión, la posibilidad también de reducir el riesgo para poder tener acceso a capitales más frescos.
pero también ahora, como te decía, y esto es un tema aspiracional, escuelas agrícolas 2.0. Pensemos en las mejores tecnologías, en los mejores conocimientos. Bueno, usted es de la John F. Kennedy, ahí está la John F. Kennedy en Atlántida. Ahí está la John F. Kennedy en Atlántida, y mira, vinieron las misiones de Israel, producto de lo que es el acercamiento que el canciller con el presidente han liderado con Israel. Ya han venido 3 misiones de los expertos para poder apoyarnos en lo que es extensionismo y tecnología aplicada al campo. Estamos hablando de un país en medio del desierto que hace una gestión del agua súper importante, pero 2 cosas, Eric, que saben cómo gestionar el agua porque es vital, pero que también reconocen el valor del agua. Por eso también es importante, Eric, que la gente esté consciente del valor del agua y de la enseñanza desde chiquitos, entender el valor que este recurso significa. Ayer mencionaba el ministro Valdíez que ya se envió un proyecto de decreto de ley al Congreso para que en las escuelas, desde el nivel más, desde prebásica hasta que te gradúes del nivel medio, puedas tener una educación del valor, del agua. Bueno, recibíamos clases de agropecuaria, no sé qué pasó. Yo recibí clases de agropecuaria, me imagino que ustedes también. También. Bueno, canciller, siempre mi esposa me dice, ¿y cuándo se va a normalizar este tema del agua? Me dice. Yo le digo, no, mira, esto más bien va a empeorar. Porque si ya no llovió, ya no va a llover porque ya pasó el invierno. Los racionamientos van a aumentar. Yo le consulto, canciller, ¿acaso no es prioridad que hoy, principalmente para la capital, tengamos una nueva represa? Ve usted, el último gobierno que construyó una represa en la capital fue el gobierno del presidente Ascona. Ya pasaron 30 años y la capital ha crecido como nunca. Yo le digo, ¿acaso también no debería ser una prioridad? Porque vea, Tito sigue haciendo muchos proyectos de infraestructura y eso está bueno. No decimos que está malo, pero yo creo que hay que parar y ponerle mucha atención al tema agua. Y yo creo que es importante que invite al alcalde, don Nasri Afura. Lo que pasa es que es difícil tenerlo acá, porque es bien complicado. Yo sé que por su agenda... Es sentarse a hablar del proyecto de la represa y el sistema de agua de Tegucigalpa. Con él es enriquecedor para cualquier persona, aunque sea un experto. Pero ese proyecto no se concreta, ministro. Porque no hay recursos. Entonces justamente esto es lo que estamos buscando. Pero vea, el otro día suscribió un convenio ahí con el BESIE de 17 millones de lempiras solamente para un estudio de factibilidad del teleférico. Pero no cuesta 17 millones de lempiras la solución del agua de Tegucigalpa. Cuesta más de 300 millones de dólares. Y conseguir esos recursos no es fácil. ¿Cuánto? 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. Estaríamos hablando de casi 8.000 millones de lempiras. Aproximadamente. Pero se necesitan esos recursos. Y créame que el compromiso que el alcalde tiene en la capital para el tema agua, yo creo que es su principal preocupación. Porque no es fácil conseguir esa cantidad de recursos. Se necesita actuar de manera rápida, pero justamente por eso es que estamos proponiendo, o el presidente propuso esta moratoria de servicio de deuda para poder accesar a recursos. Hay tanta obra de necesidad inmediata que tiene el país, como el sistema de agua de la ciudad capital, que necesitamos tener los recursos frescos para poder actuar y poder a largo plazo hacer los procesos de financiamiento para que podamos tener las soluciones definitivas a la problemática. El transportista Gerardo Aguilar nos envía un mensajito. El sector transporte no puede renovar flota con normativa Euro 5 o superior por la mala calidad del diésel que se consume en el país. Necesitamos que se importe combustible con un mínimo de 50 partículas por millón de azufre. Un afectuoso saludo a los panelistas. Gerardo Aguilar, transportista. Saludos, Gerardo, un amigo de muchos diálogos, y yo creo que dialogando es que tenemos que hacer las cosas. Aquí es donde no solo el compromiso del Estado es el importante, sino que transportistas como Gerardo y todo su equipo de transporte urbano en la ciudad capital y en otras ciudades del país tienen un compromiso por mejorar en la calidad de los equipos que ellos utilizan. Pero tenemos que buscar también que la empresa privada, como bien decía, importe el combustible necesario que sea amigable con el ambiente, que todos los actores de la sociedad podamos participar, pero no que no tengamos ese diálogo que se merece una problemática tan importante como la emergencia climática. Bueno, perfecto. Aquí me dice también el consejero Kelvin Aguirre, del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, estimado. Felicitar a sus invitados, al canciller y a Marco Miguel. ¿Conocen a Kelvin Aguirre? Claro que sí, claro, buen amigo. Por su excelente participación en Madrid, en la conferencia de las partes, que es el órgano supremo de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Es el momento de actuar por y para nuestro ambiente. Saludos cordiales. ¿Llegó el momento, Marco?
llegó el momento. Un saludo muy afectuoso al amigo Kelvin también. Creo que Kelvin y yo somos de la misma generación. Eric, contigo. Bastante y obviamente joven. Lisandro también está ahí. Bastante Y obviamente joven. Lisandro también está ahí. Un poquito más viejo que ustedes, pero bueno. Pero ese es el mundo que nos vamos a enfrentar, que nuestros hijos y nietos nos vamos a enfrentar. Un mundo en que no va a esperar ya. Un Honduras en donde cada día más estos eventos que antes eran esparcidos en el tiempo son muy recurrentes, y que esta emergencia hay que saber gerenciarla. Por eso el presidente lo decía, yo te lo quiero repetir, Eric, es tiempo de actuar ya. No hay una solución, una panacea para todo, pero sí nosotros podemos empezar ya a poder generar modelos de agricultura protegida que se traduzcan en agricultura contratada, en traer reservorios de agua a sectores donde se requiera para gestionarla, sistemas de riego inteligente, casas mayas, lo que podría significar darle mayor valor a la productividad en campo, pero también pensar en gerenciamientos, represamientos medios, por ejemplo, grandes de agua, y el manejo de la cuenca, que es fundamental. El tema de la enseñanza y de poder entender el valor del agua también, para poder vencer esas inequidades, como le hemos dicho, con el recibo. No es posible que yo pague o vos pagues 300, 500 lempiras, y allá en los lugares más necesitados se pague hasta 50 veces más. ¿Usted propone que paguemos más por el agua? Yo propongo que hagamos una valoración congruente del recurso agua y que se pague lo justo, Eric. Pero no pensando en términos nada más económicos, porque ya vimos aquí que este es un tema social. Es un tema que si no lo manejamos y no lo contenemos ahora, tus hijos, mis hijos, nuestros nietos los van a vivir, y es una Honduras que no queremos dejar como legado. También estamos conscientes, solo tenemos 2 años, pero en este gobierno, con esta propuesta que hemos trabajado con el BID, que estamos trabajando con el BESIE, que estaremos trabajando con el Banco Mundial y otros organismos multilaterales y técnicos, podríamos nosotros de aquí, como te digo, generar una inversión de choque para de aquí a 5 años pudiéramos cambiar lo que es el manejo del agua, la capacidad productiva del país, y que amigos como Jorge Pinto sepan que el tema de café, que es estratégico para el país, pueda potenciarse, y que también el tema de inequidad social, como le hemos hablado, que no es un tema únicamente de precios, sino que de valor, se pueda dar como un tema de justicia social. Perfecto. 5 minutos para hacer la tercera pausa comercial. Otros puntos en agenda en esta participación del presidente. Coloquemos esas imágenes, por favor, de la Cumbre Mundial del Clima desarrollado en Madrid. Bueno, la cita era en Santiago, pero por la convulsión política y social por la que transita este hermano país sudamericano, se tuvo que trasladar la cita a Madrid. ¿Otros puntos en agenda en esta cumbre mundial? Bueno, lo que le mencionaba, los intercambios con los presidentes de Latinoamérica y el presidente de gobierno español, don Pedro Sánchez. También el presidente participó justamente en esta mesa redonda de líderes mundiales. Eran los presidentes y primeros ministros de los países que participaban. Estaba entre ellos Pedro Sánchez, el príncipe de Mónaco, Alberto de Mónaco se encontraba aquí. Guterres también participó, y todos expresaron la importancia de acciones concretas de manera inmediata. Justamente estábamos al lado del primer ministro de Bulgaria, y en un diálogo informal expresaba cómo países como Bulgaria, que son de la Unión Europea, también se ven afectados en diferentes instancias por el cambio climático. Se lo expresaba el presidente Hernández, y esto pues lo que hace es ver que no solo es un problema de una región o de una zona del mundo, sino que es un problema mundial. Yo creo que la importancia de poder participar en este tipo de foros es para dar esa alerta o esa banderillazo para que los demás entiendan de que la causa-efecto de lo que ellos hacen. Si contaminan el mundo, países como Honduras se ven afectados por las emergencias climáticas que vivimos año con año. Marco, sobre la agenda desarrollada en España, en Madrid. Una agenda muy productiva. Arrancamos con un foro de países altamente vulnerables. Ahí el presidente pudo también hablar de un tema, Eric, que para nosotros es una realidad también, que el canciller también lo ve, que es el tema migratorio. Cómo ahora se ha exacerbado, no solamente en municipios que históricamente han tenido exclusión por diversos temas, pero que ahora también el impacto, el choque que te digo que produce el cambio climático ha generado municipios expulsores, y cómo ahora hablamos de una migración climática. Ese también es un fenómeno del siglo XXI que no podemos dejar de atender, y la migración climática nos conduce también a generar políticas públicas de oportunidades. Por eso es que nosotros no fuimos a hablar más, sino que empezamos con propuestas, y esta propuesta va enfocada a poder redireccionar recursos, generar proyectos de impacto y también tener la capacidad operativa, Eric, de empezar a
destrabar esa burocracia y traer proyectos que hacen sentido. Perfecto, quitamos la imagen. Anoche miraba en redes sociales también ministro canciller Lisandro Rosales, que también se logró que espacios de becas para jóvenes hondureños a cursar maestrías en España. ¿Qué pasó? Eso son 5 áreas y una de las áreas más importantes se llama Economía Verde. Economía Verde. Estas son maestrías para estudiantes hondureños que se van a manejar a través de Becas 2020. Un centro que se llama Next Institute, que es un centro universitario de vanguardia, donde tiene especialidades como ciberseguridad, como turismo ambiental, como inteligencia de turismo, y una de las principales áreas de ellos se llama Economía Verde. Así que ya está firmado este acuerdo. Es un acuerdo entre el programa de becas 2020 que preside el abogado Erasmo Portillo y la Universidad Next, y su implementación y oferta estará siendo manejada a través de las becas 2020, y justamente va encaminado a ese preparación y ese calificación que debemos de tener de expertos dentro de Honduras para poder servir al país en esta amenaza que tenemos de la emergencia climática. Bueno, ¿cuándo podrán optar, concursar? Ya el programa Becas 2020 va a ser su proceso de oferta de selección de becarios para el enero. Ya ellos han estado a través de sus medios de las vías de comunicación de ellos, redes sociales y demás, informando a los diferentes centros de estudio que para enero está la convocatoria a calificación para becas. Hay requisitos que se dan y que Becas 2020 maneja, y ya estarán disponibles a partir de este proceso nuevo de becas que será a partir del próximo año. Perfecto. Yo les digo siempre, dejen de estudiar lo mismo, ya dejen de estudiar Derecho, ya dejen de estudiar Periodismo, Psicología, Mercadotecnia, Administración de Empresas. Vea qué interesante poder cursar una maestría en temas ambientales. Se requieren en el país, hay nuevas oportunidades. Bueno, Marco Midense me dice: buenos días, Eric, saludos al abogado Marco Midense y felicitaciones por esa excelente exposición en el foro y también por su participación en el gobierno. Cristina Castellanos. Saludos a Cristina. Fíjese, Eric, en el equipo de Marco hay un especialista que estudió arquitectura, que su especialidad es arquitectura ambiental. Ajá. Correcto. Es impresionante la pasión que esta joven le pone al tema ambiental, y usted lo ve desde un enfoque de arquitectura. O sea, yo creo que debemos irnos enfocando a temas de futuro, y el tema del ambiente es un tema que en Honduras tenemos mucha necesidad de tener especialistas. Importante. Hacemos una tercera pausa comercial. Cuando regresemos, bueno, yo le voy a consultar aquí al canciller, ¿hizo algún acercamiento sobre el tema migratorio con la Unión Europea? Porque salió un reportaje hace un par de días, hace 15 días ahí, que solamente este año se ha impedido o España ha rechazado el asilo para 4.000 hondureños, tengo entendido. Ya nos va a dar esas informaciones. Una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Regresa el giro ganador de BAC Credomatic, premiando tus ahorros con 15,000 premios. Visita las agencias participantes para girar y ganar al instante, premios promocionales o bonos en efectivo. Además, participas en el gran sorteo final de un Toyota Corolla 2020. Si aún no ahorras con nosotros, ven y abre tu cuenta hoy. Válido del 3 de diciembre de 2019 al 28 de febrero 2020. Conoce más detalles en nuestra página web. BAC Credomatic, le damos valor a tus ahorros. Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 6. Las ONGs no podrán ser investigadas con el nuevo Código Penal. Falso. Según el artículo 482 del nuevo Código Penal, el delito de fraude se puede cometer en cualquier momento del proceso de desembolso de fondos de una institución del Estado, no solo en contratación. Si los fondos pasan por una ONG, el delito se puede investigar y castigar a la persona natural o jurídica involucrada. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Revisar los niveles de aceite, líquido de frenos y culan del vehículo es responsabilidad de todo conductor, así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea el adecuado. Todo mensaje pueda esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda que al hacer uso de una rotonda, debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos.
Son Popo, tu app para comprar celulares de todas las marcas a los mejores precios. Compra el B-Móvil AX1077 por solo 1.299 lempiras y te enviaremos un regalo. Descarga la app y compra ya. En otras noticias... Los niños estamos cansados y preocupados por nuestro país. Y por eso en TNTV Noticias decimos no al amarillismo o a la especulación. Somos una nueva forma de hacer periodismo de soluciones. TNTV Noticias, por el bien de Honduras. Usted está viendo Foro Canal 10. Bueno, aquí un mensajito de Edgardo Enamorado, canciller. Ve usted, es que la gente está estigmatizada hoy en el país. Me dice, buen día Eric, ¿cuánto fueron a España? ¿Quién pagó la comisión? De forma puntual, ¿cuántos fondos traen? Como hondureño quisiera ver cambios, pero es frustrante que tomen de bandera ese tema. Si el río Choluteca es un desastre, la capital sin agua, sin árboles y esa... Bueno, me dice aquí ese amigo televidente, Edgardo Enamorado. ¿Cuál ha sido la contribución de Edgardo al mejorar el ambiente de Tegucigalpa? Solo le pregunto. Interesante. Bueno, pero no podemos aislarnos, Eric, no podemos aislarnos del mundo y ver todo como función de por qué me afecta o no me afecta. Tenemos que ser partícipes de la solución, buscar entre todos solución, y como usted dice, la polarización no nos lleva más que al odio, que al rencor, y en ningún momento debemos de buscar un país dividido, porque la casa dividida perece, dice la palabra de Dios. Así que yo invito a Edgardo que haga su contribución al ambiente, que participemos todos, que nos diga específicamente en qué área pudiera colaborar o contribuir, y que como hondureños todos debemos de trabajar en esta casa que Dios nos ha dado, que es la naturaleza, en la casa que se llama Honduras, y buscar soluciones como la que se está proponiendo en este momento, pero hay que actuar. Bueno, canciller, vamos al tema migratorio ahora. Yo ya días quería tenerlo aquí, al canciller de la República, Lisandro Rosales. No me ¿Hoy había en la invitado. oportunidad? Bueno, ok, lo dejamos ahí. ¿Es o no es hoy Honduras un tercer país seguro? No, no lo es. Honduras lo que ha suscrito con Estados Unidos es un acuerdo de colaboración migratoria, un acuerdo de colaboración biométrica, de seguridad fronteriza y un acuerdo de desarrollo a través de la generación de empleo para hondureños y oportunidades en Estados Unidos. ¿A qué se comprometió Honduras? Honduras se comprometió a actuar en reducir el tránsito de varias nacionalidades que no se han definido todavía. Hay una mesa de trabajo que continúa y se restablecerá el próximo lunes junto con los Estados Unidos. No hay ningún vuelo ni acción que tenga, porque estaba leyendo en algunos medios que hoy venía un avión con gente deportada y criminales y no sé qué. Esto yo creo que está en la cabeza de los que se imaginan teorías de conspiración en el país. Así que no hay ningún acuerdo concluido. El reglamento se había puesto 60 días y concluyen en enero. Así que hasta el próximo año, en el primer trimestre, estaremos viendo cuáles serán las nacionalidades que estarán pudiendo solicitar su asilo en Honduras y cuáles son los mecanismos que ellos tendrán que utilizar para hacer este tipo de cosas. Usted hacía la consulta sobre las personas que en España han solicitado asilo. Específicamente son 4.672 personas en los últimos 10 meses de este año. Este fue un dato proporcionado por Juan Pablo de la Iglesia, secretario de Estado para Latinoamérica y Cooperación en la Secretaría de Relaciones Exteriores de España, que sostuvimos un diálogo importante el día viernes, y de estos el 99.5% han sido rechazados. No cumplen con las condiciones Honduras que ellos han expuesto de que amerite un asilo político. No hay una persecución. De hecho, Honduras ha mejorado mucho en sus cifras de seguridad y estos componentes curiosamente se ven. Honduras es el tercer país en España después de colombianos, venezolanos, hondureños, de ahí sigue ecuatorianos, y en quinto lugar un país que sí tiene una amenaza y que solicitudes de asilo, que es Siria. Entonces no coinciden los números con la realidad, y España mismo lo expone, que no hay condiciones en Honduras de amenaza para que la gente esté pidiendo asilo político. Vea, es doloroso. Por ejemplo, yo tengo el ejemplo de una amiga que quiso viajar a España y la regresaron de Panamá.
¿Qué requisitos tiene que cumplir un hondureño para poder migrar a España? Bueno, realmente, si va a migrar en busca de trabajo, tiene que tener una oportunidad de trabajo por escrito y consciente y hacer los trámites de solicitud necesaria. Pero la migración entre España y Honduras no existe visa entre nuestros países. Uno lo que tiene que justificar, y que es lo que le piden las líneas aéreas, es poder garantizar los recursos para su permanencia en España, y esto es algo que se solicita. Nos decía la línea aérea que vuela directamente de San Pedro Sula a Madrid, que ellos en todos sus vuelos, aproximadamente entre 15 y 20 hondureños son regresados porque no cumplen con estos requisitos de poder decir exactamente de los recursos que cuenta para mantenerse durante la estadía que dicen estar en España. Yo tuve la oportunidad el miércoles de estar en nuestro consulado en Barcelona, estuve ayudándole a nuestros colaboradores a atender al público, y justamente llegó una señora solicitando información para asilo político. Entonces la entrevisté y le digo, ¿y usted por qué está pidiendo asilo político? Entonces me dice, porque es la manera que me dicen que me van a dar la residencia aquí en España. O sea, ella, ¿y cuál amenaza tiene usted? No sé, dice, hay un amigo mío que me va a mandar lo que tengo que decir. Entonces son cosas que realmente no benefician. Hay mucha oportunidad de manera legal. De hecho, se está trabajando con un equipo en el tema de agricultura para poder mandar los primeros 55 hondureños a la zona de Almería a trabajar en el tema de agricultura controlada. Y son iniciativas que se están haciendo, al igual que lo estamos haciendo con Estados Unidos a través de las diferentes iniciativas de las visas H2A y H2B, para que hondureños puedan migrar a trabajar en migración, en agricultura, en agricultura, en construcción, en enfermería y en otras áreas de vital importancia como los cruceros. ¿Cuántos hondureños radicados ya en España? Hay aproximadamente unos 90.000 hondureños en el último dato no oficial que tenemos, son datos preliminares. Hemos visto una creciente, un incremento en la población hondureña, específicamente en Valencia. Sabemos que en Girón, en España, es donde tenemos la mayoría, pero también Madrid y las zonas de alrededor de Madrid tienen muchos hondureños. Así que estos son los tres puntos importantes: Barcelona en primer lugar, Madrid en segundo y Valencia, que está creciendo mucho la población hondureña. Bueno, retomando el tema de los Estados Unidos, canciller, ¿no violenta, acaso Honduras no violenta tratados internacionales al servir de receptores de estos ciudadanos que están solicitando asilo en Estados Unidos? Al contrario, estamos sirviendo de apoyo a las acciones que hace ACNUR y a la OIM en la protección de personas que se ven con amenaza en algunos países. ¿Tiene la capacidad Honduras, canciller de la República, para darle en principio protección en materia de seguridad, vivienda, salud a estos extranjeros que serán devueltos a Honduras para que esperen una oportunidad de asilo político en Estados Unidos? Justamente es lo que estamos viendo en los reglamentos. Nosotros hemos pedido el acompañamiento de ACNUR y OIM, tal como está sucediendo en Guatemala, para que ellos puedan darnos ese apoyo y esa certeza de que van a ser protegidos. Nosotros contamos con ese apoyo, es por eso que tenemos en el país ya representantes desde hace muchos años de ACNUR y de la OIM, y justamente es con ellos que se está haciendo un trabajo en conjunto. ¿Y cuál ejemplo estamos siguiendo? Lo que está sucediendo en Guatemala. ¿Sabe cuántas personas han sido expulsadas de Estados Unidos a Guatemala, hondureños, por asilo político, en todo este tiempo, y todo lo bulla y los ruidos que han hecho? Tres. Únicamente 3, y los 3 han regresado al país, porque realmente sus condiciones no eran para solicitar asilo. Entonces, ellos han llegado a Guatemala, la OIM y ACNUR les ha puesto a disposición el apoyo, y justamente es lo que nosotros haríamos aquí en Honduras, poner a disposición el apoyo que OIM y ACNUR harían para poder recibir a las personas que vengan a solicitar este tipo de asilo, analizando caso por caso, y que realmente tengan la necesidad de una protección a través de un asilo político. Bueno, usted me dice, canciller de la República, que los convenios suscritos entre los estados de Honduras y Estados Unidos no dan cuenta que Honduras sea un tercer país seguro. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Es que el término un tercer país seguro no existe. O sea, existe en un acuerdo que Estados Unidos tiene con Canadá única y exclusivamente. No existe para los demás países que lo hemos firmado. Lo que nosotros hemos firmado es un acuerdo de cooperación de asilo. O sea, colaborar en personas que lleguen a los puntos fronterizos de Estados Unidos solicitando asilo, de nacionalidades que todavía está en discusión en la mesa técnica y la mesa de trabajo que se restablece en Tegucigalpa el próximo lunes, y no se ha definido entonces exactamente cuáles son las nacionalidades. Canciller, similares convenios había suscrito el presidente Jimmy Morales de Guatemala, pero el Supremo, o sea, aquí la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional.
Sí, porque lo presentaron sin haber conocido el acuerdo. No se había firmado el acuerdo cuando un grupo, los Chairos, que se llaman en Guatemala, presentó un recurso de inconstitucionalidad, lo cual fue rechazado por parte de la Corte porque no procedía, porque no había acuerdo. No había acuerdo de tercer país seguro. No conocían el acuerdo que firmó Guatemala, a diferencia de El Salvador y Honduras. El Salvador y Guatemala, Honduras firmó 3 acuerdos más, que son el acuerdo de cooperación en en seguridad fronteriza, el acuerdo de compartir datos biométricos y el acuerdo de visas de trabajo. Bueno, al ser convenios entre 2 estados, ¿acaso según el derecho internacional no vuelve obligatorio que estos convenios pasen en principio por el Congreso? Dependiendo si hay si son vinculantes en algunos temas o trascienden algunos periodos. Nosotros estos periodos son por 2 años, que son los periodos de gobierno. No hay ningún tema dentro de los acuerdos que requiera la autorización del Congreso de la República. Es por ello que no pasan al Congreso. El marco incluso no es como usted puede tener otro tipo de acuerdos que sí requieran ir al Congreso Nacional. ¿Cómo valora hoy la relación Estados Unidos-Honduras en materia de geopolítica? En un óptimo nivel. Nosotros tenemos un diálogo permanente a través de nuestra embajada, a través de los funcionarios de Estados Unidos aquí en Honduras, a través de algunos personeros del gobierno de Estados Unidos directamente, justamente con DHS, con el Departamento del Tesoro, con el Departamento de Estado, con el mismo Departamento de Defensa y otras instancias de los Estados Unidos. El próximo martes tendremos la visita de la Oficina de Estados Unidos para Financiamiento, que se llama OPIC, a través de personajes de alto nivel como Sabrina Tickman, que es la que maneja el área de Centroamérica y es la gerente para Centroamérica, que tiene mucho interés en apoyar empresas hondureñas. ¿El propósito? El financiamiento de varios proyectos que ya están en cartera a través de la empresa privada y que es importante que el gobierno esté presente para darle la viabilidad y la agilidad que se requiere en poder llegar con estos proyectos a Honduras. Voy a hacer una pausa, pero antes, canciller, ¿cuántos menores de estos que se han ido durante este año están detenidos en Estados Unidos? Bueno, hay una cantidad que está en la frontera con México importante, no solo de menores, sino que de núcleos familiares. Estamos hablando de casi unas 30.000 personas que se encuentran en esa frontera Estados Unidos-México y que realmente se está convirtiendo en una situación bastante crítica para los mexicanos. ¿Estos 30.000 hondureños están en calidad de solicitantes de asilo o qué? Están en calidad de solicitantes de asilo, los cuales difícilmente puedan seguir sus procesos dentro de Estados Unidos. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿y el embajador cuándo de Estados Unidos para Honduras? Cuando el Congreso de Estados Unidos decida, al igual que los otros 36 embajadores que no han nominado. Está Panamá, en Centroamérica, en Honduras, están países tan importantes como en Europa como el mismo Vaticano, no tenía embajador, recientemente fue nombrado. El mismo México está en este momento sin embajador, así que es un proceso bastante lento dentro de Estados Unidos. Ellos tendrán la determinación cuando envían un embajador, pero mientras tanto la relación que se mantiene con Colleen Hoy es muy importante a través de su equipo en la embajada americana. Colleen es muy activa y nosotros mantenemos un diálogo permanente con ella. Las relaciones con El Salvador y puntualmente con Nayib Bukele, ve usted, ya está suscribiendo relaciones diplomáticas con China comunista. ¿Cómo están hoy? Yo nunca he visto una fotografía entre Nayib Bukele y el presidente Hernández. ¿Y lo ha visto usted con Nayib Bukele y Jimmy Morales? Tampoco. Nayib Bukele es muy celoso de sus salidas fuera del país, es muy incluyente. Sí tuvimos la presencia del vicepresidente de El Salvador en la cumbre de Tuxtla. El comercio entre Honduras y El Salvador, especialmente en esta época de Navidad, sigue creciendo. Recuerde que la avena que alimenta El Salvador se llama Honduras, y ese proceso de integración a través del comercio y de la unión aduanera que debe hacerse con El Salvador continúa. Nosotros seguimos en procesos permanentes. Mantengo yo un diálogo constante con la canciller salvadoreña Alexandra Gil para temas de integración y sobre todo temas de desarrollo. Finalmente, canciller de la República, el próximo lunes, tengo entendido, asume ya el nuevo presidente de los argentinos, Alberto Fernández. ¿Asistirá el presidente Hernández? No, por cuestiones de agenda no podemos asistir. Recuerde que es un viaje bastante largo para una toma de posesión. Ya el presidente ha hablado con el presidente Fernández. Sí, fuimos invitados, al igual que estamos siendo invitados a la toma de posesión del doctor Yamatei en Guatemala para el mes de enero, al igual que el presidente Lacalle de Uruguay, y se valorará la presencia del presidente Hernández en estas tomas de posesión. ¿Salidas del presidente Hernández en carácter oficial? Próximamente tiene él una comparecencia en un foro importante de empresarios el domingo
en Estados Unidos y participará desde el día sábado porque ha sido invitado a este foro. ¿A Estados Unidos? ¿A qué viaja, me dice? Es un foro de empresarios del sur de la Florida que fue invitado como orador oficial, orador principal, en una de las áreas que ellos están haciendo, más de 5.000 empresarios del sur de la Florida, que invitaron al presidente Hernández a hacer una comparecencia el día domingo. Perfecto. Bueno, una pausa, ya volvemos con el mensaje final del ministro asesor Marco Midense y del canciller Lisandro Rosales. Ya regresamos con Foro Canal 10. Teletón somos todos, todos somos Teletón. Apúntate, la lotería del amor. Todos somos Teletón. Participa con nosotros. Es momento de ayudar. Dona 100 lempiras y gana 2 Kia Sportage con Banco Atlántida. Con la Lotería del Amor. Juntos lo vamos a lograr. La ley de alivio de deuda es ya una realidad. Beneficiar enormemente porque mi salario solo no me salen 1.000 lempiras y de ellos no puedo pagar nada. Los empresarios, y aquí hay que felicitarlos también, de que ellos van a poder hacerle deducciones en sus empresas a los trabajadores de la empresa privada que también puedan readecuar sus deudas. La gente consolida su deuda, libera dinero que en vez de estarlo pagando le va a quedar disponible, ya van a quedar en la parte buena de la central de riesgo como buen pagador. Aprovéchenlo para que nosotros, que tenemos bonos hasta de 110.000 lempiras, para poderse hacer dueño de su propia vivienda. Y aquí es donde los bancos van a bajarse en la tasa de interés, van a buscar los plazos más largos, los institutos de previsión, y también muchas cooperativas van a participar. Tenemos que ponernos en los zapatos de la gente siempre, y si estamos aquí, tenemos que hacer que las cosas cambien. Gobierno de la República. Y en estos momentos estamos a punto de conocer la identidad del funcionario que fue capturado esta mañana. Los niños estamos cansados y preocupados por nuestro país. Y por eso en TEN-TV Noticias decimos no al amarillismo o a la especulación. Somos una nueva forma de hacer periodismo de soluciones. TEN-TV Noticias, por el bien de Honduras. Usted está viendo Foro Canal 10. Ya estamos en la recta final de esta emisión del Foro de Canal 10 respecto a los logros de la visita del presidente Hernández y su participación en la Cumbre Mundial del Clima, realizada en Madrid, España. Finaliza el próximo 13. Bueno, su mensaje final, Marco Midense, tomando en cuenta su quehacer como ministro asesor de Casa Presidencial. Eric, muchas gracias por invitarnos, ha sido un placer. A los amigos televidentes, te quiero reiterar el mensaje. Este tema de la cumbre COP25 se traduce ya no en un tema de cambio climático que no nos va a afectar. Es una emergencia climática que la estamos viviendo en carne propia. Hoy aquí en Honduras ya tenemos testimonios de lo que significa en tema de productividad, en tema de economía, en sectores tan estratégicos como el café, en las desigualdades que se provocan por el uso del agua, el valor de lo que nosotros consideramos es vital para un desarrollo humano en Honduras. El presidente Hernández fue muy enfático, ya no es momento de seguir hablando. Hay tanta burocracia en el acceso a los fondos verdes que tenemos que destrabarla, tenemos que actuar ya. Es el momento de presentar propuestas y lo hemos hecho. Hemos ido a Madrid a poder decirles presentes, pero también repensemos un poco la manera en que se hace finanzas de desarrollo internacional. ¿Por qué no nos da un espacio de 2 años para lo que hoy Honduras paga en servicio a la deuda con multilaterales, redireccionarlo y poder destinar un recurso significativo para generar inversión de choque que promueva un sistema de agricultura protegida, sistemas de riego inteligente, capacitaciones en campo y lo que sería un gerenciamiento de uso del agua para desarrollo humano? Eso, Eric, básicamente es un tema de dignidad humana, es un tema de desarrollo social
es un tema de propuestas que necesitamos actuar ya. La emergencia climática es real y debemos empezar a actuar. Saludos le envía Denis Nájera. Muchos Un admiradores. gusto, saluda a Denis también, a los jóvenes. Perfecto, bueno. Futuro del Partido Nacional. Marco Midense. ¿sí? Marco Midense. Bueno, en cualquier trinchera. Tengo entendido que Ascona, tal vez ustedes me sacan de duda, Ascona nació en... Sí, en La Ceiba. En La Ceiba. Sí. Bueno, ya tiene un presidente de Atlántida. Excelente. Tenemos derecho a seguir aspirando. Pero aquel era liberal, entonces falta un nacionalista, ¿no? Tenemos derecho a seguir aspirando. Ok, perfecto. Su mensaje final, señor canciller. El eslogan de la COP25 era "es tiempo de actuar". Y es tiempo para que todos actuemos, dejando diferencias políticas a un lado y pensando en que nuestra casa, Honduras, merece atender esta emergencia climática. Todos podemos poner nuestro aporte y es momento de que realmente todos actuemos en consonancia. Perfecto. Excelente, canciller. Gracias, canciller de la República, Lisandro Rosales. Esperamos que esta no sea la primera de la que usted no me invita, Eric. Okay. Usted no me invita. Cuando usted me invite y mi agenda me lo permita, aquí estaré con usted. Bueno, ya vamos a planificar un foro con el canciller, un segundo foro. Gracias, Marco Midense, ministro asesor de Casa Presidencial, y gracias a usted por su fina atención.